Génesis, por favor. Abra su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 28. Génesis, capítulo 28, versículo 16. Vamos a hablar esta mañana de la secularización de Dios. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significará eso? ¿En qué nos ayuda eso a la fe? Entonces, mire para acá, antes de leer el texto, quiero explicar lo siguiente. Por secularización, en términos generales, conocemos el proceso de liberación, de emancipación que en la Europa de la Alta Edad Media o lo que se conoce como ya los principios del iluminismo, la edad de la razón, etcétera, etcétera, de acuerdo al historiador que leamos, así se llamará. Entonces, es el proceso de liberación, de emancipación que el pensamiento tiene, que se da en el pensamiento a partir de la Alta Edad Media, cuando este pensamiento empieza a salir de la tutela, por decirlo así, de las toldas, de la tutela de la teología y de la iglesia. El pensamiento, la razón se libera, porque hasta ese momento uno no podía pensar otra cosa que aquello que la iglesia decía que uno tenía que pensar. ¿Sí? ¿Me dio a entender? Es decir, se pensaba como la iglesia decía que había que pensar. De una u otra manera, el secularismo, la secularización, que es un proceso que inicia también y que trastoca a muchos creyentes, empieza como una reacción a esa esclavitud, esa jaula del pensamiento, por decirlo así, de la Edad Media, que se la llamó, algunos le llaman la edad del oscurantismo. Entonces la razón, el hombre reacciona, nace el humanismo cristiano, el humanismo ateo, nace el siglo de las luces, el iluminismo, la edad de la razón, etcétera. Se libera del pensamiento que hasta ese momento la iglesia había determinado qué pensar, qué sí pensar y qué no pensar. Tenemos el ejemplo de la historia, por ejemplo, de Galileo Galilei, quien era un creyente entregado al Señor, pero recogiendo tesis anteriores, él llega a una conclusión. ¿Y cuál fue la conclusión a la que él llega? Debo hacer un mote de queso, ¿sí? Me hace falta el sancocho de gallina. Él dice, no es el sol el que gira alrededor de la tierra. Es la tierra la que gira. Y la iglesia había dicho que no, recogiendo las tesis de Ptolomeo el egipcio, de algunas dinámicas aristotélicas, etcétera. La iglesia había dicho que no. Y por ese detalle, que obviamente no era tan detalle, cambiaba la forma en la que nos percibimos y percibíamos el universo, Galileo fue condenado a la hoguera como creyente. La iglesia, la gente pensaba lo que la iglesia decía que tenía que pensar. Estaban el índice o los libros, el índice de libros prohibidos que la iglesia recogía y quemaba porque no se podía pensar. El mismo Lutero es un ejemplo de ello. El mismo Lutero es un hombre dentro de la iglesia que dice, mire, aquí hay que repensarnos. Por eso, si hay algún legado que le agradecemos a la Reforma, es ese. No es que la sola escritura, que la sola fe, que solo Cristo, ya eso lo hemos trillado bastante. El gran legado de la Reforma es ese, la autocrítica. Que tengamos la capacidad en la vida y en el camino de hacer altos allí en los caminos y en la vida y autocriticarnos y pensar si esta fe que estamos profesando se parece al Evangelio de Jesús o si hace rato nos perdimos y perdimos el tono. Ese es el gran legado de la Reforma Protestante. La autocrítica, la capacidad que tenemos de autoanálisis. El mismo Lutero, que no quería formar un rancho aparte, sino invitar a la iglesia a revisarse, termina fuera por una bula de excomunión de su tiempo, León X. Y entonces surge el protestantismo, que ya no protesta nada. Eso es lo más curioso, ¿no? Ya los protestantes no protestan. Porque de pronto nos hemos vuelto una experiencia religiosa
de centro y poderosa como aquella que Lutero criticó. Puede ser, puede ser. Immanuel Kant le llama a este periodo el mundo mayor de edad. El mundo mayor de edad, así se le conoce, como el mundo mayor de edad. Ahora, en la secularización, la idea era que la fe fuera reduciéndose a su más mínima expresión, o por lo menos a eso se llegó, de modo que heredamos de ese proceso una división de esferas que tenemos hoy todavía, que no obedece a la experiencia de fe nuestra, pero que la hemos aceptado como palabra de Dios. Esa división entre lo espiritual y lo secular. Donde lo espiritual es más elevado, espiritual es orar, ayunar, reprender, venir al culto, leer la Biblia, y lo secular o mundano es menos elevado. Entonces allí en lo mundano está trabajar, por ejemplo, ¿no? Ir a la playa. Esas son actividades, cuando la gente desde esas categorías te dice, tienes que buscar más de Dios, lo que está diciendo es, no te estoy viendo en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Desde esas categorías, desde esa división de esferas de secular o espiritual. Entonces, secular es trabajar, ir al trabajo. Es una actividad secular. Divertirse, ir a la playa el domingo en la tarde, eso es secular, eso es casi mundano, por no decir así. Ir a un partido de bolos con la familia, no, eso es, te vimos jugando pilas, que eso es del diablo. Entonces, secular, desde esa dinámica del siglo XIX, más o menos, traemos nosotros esa división. Ahora, cuando hablo esta mañana de la secularización de Dios, ¿a qué me refiero? Estoy hablando entonces de la necesidad, tanto teológica, es decir, desde nuestra comprensión de Dios, pero misionera, es decir, de eso que hacemos allá afuera con esa comprensión, de la necesidad teológica y misionera de que Dios, el Dios a quien nosotros confesamos, trascienda los espacios ya sabidos, las realidades ya sabidas, las cuatro paredes, que vaya mucho más allá de los caminos transitados, de las vías recorridas. En pocas palabras, que la experiencia de Dios se vuelva tan común allá afuera, tan real, que transverse, que atraviese todo lo que somos, de modo que no tengamos una división de esferas entre lo espiritual y lo secular, porque finalmente desde esta experiencia de fe como la entendemos, todo es espiritual. ¿Sabían ustedes eso? Pablo va a decir a los colosenses, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Cuando desde la medicina estoy trabajando, trabajo para Dios. Desde la ingeniería, trabajo para Dios. El contador trabaja, cuenta para Dios. El político también trabaja para Dios. El oftalmólogo también para Dios. El que vende en Bonai también para Dios. El de los bollos de mazorca en la esquina también para Dios. A eso los reformadores le llamaron el sacerdocio universal de todos los santos. Todos los santos son ¿qué? Sacerdotes. Todos pueden ministrar, todos son adoradores. Y Martín Lutero dice, el zapatero alaba y adora a Dios en la zapatería. No porque al poner los zapatos le pone una cruz a cada zapato, sino porque a Dios le gusta que los zapatos se hagan bien. Ese es el concepto ya de Lutero. La señora que está barriendo en casa alaba a Dios allí, no porque al barrer cante un himno, Dios está aquí. No, sino porque a Dios le gustan los pisos limpios, decía Lutero. El abogado sirve a Dios allí, no porque al aplicar el derecho canta una canción, sino porque a Dios le gusta que el derecho salga como derecho. Que no se tuerza la justicia. Que los oprimidos reciban justicia. Que los opresores, en fin, es sacerdocio universal de todos los. La experiencia de Dios ya no sujeta a las cuatro paredes, sino común. Es decir, Dios se seculariza, y así lo he puesto en esta reflexión esta mañana. Entonces vamos a leer el texto, por favor, de Génesis 28, 16. Es un solo verso.
Génesis 28, 16. ¿Están todos allí? Ahora su Biblia, prenda su cosampirejo, la faltedad esa de leer. Dice el texto, Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está presente en este lugar y yo no lo sabía. ¿Ahí? ¿Cómo dice el texto? Jacob despertó de su sueño porque el man, ahorita vamos a ver, sale huyendo, acaba de perpetuar mejor, el robo de su siglo, el robo de la vida, el robo del siglo, el robo de la vida. Le acaba de robar la primogenitura a su hermano Esaú. El tipo es negociante, es como un paisa. Negocia con Esaú, luego se encuentra con Dios y dice, Señor, si me bendice te doy el 10%, ¿qué tal te parece? ¿Cómo va eso? Parece paisa, porque los paisas tienen fama, pero que va, también nosotros los costeños somos, tú sabes. Sí, somos. Jacob parece paisa para negociar. ¿No? Y con el tío va a hacer un poco de cosas, con Labán. Pero mire, entonces estamos aquí en en el estudio del Génesis, para ubicarlo un poco entre este contexto, se le conoce como el ciclo de Jacob, que son varios capítulos que en Génesis hablan de la vida, la experiencia de Jacob y cómo él lleva la experiencia de fe a su familia. Pero también hay como una subcategoría en donde, desde donde esta historia, este relato de Jacob, hace parte también de la tensión fraterna que vemos en Génesis. Es decir, hay unas narrativas que nos muestran la pelea, la tensión entre hermanos. Yo considero que las dos preguntas más importantes para responder en todo ser humano son las dos preguntas que están en el capítulo 3 y 4 del Génesis. Primera pregunta, ¿dónde estás tú en relación con Dios? Segunda pregunta, ¿dónde está tu hermano en relación con el prójimo? De allí que el tema de la fraternidad en Génesis sea fundamental y transversal. Mientras que nosotros a veces hemos gastado, uno que está en esto de la academia bíblica, del estudio bíblico, sabe que se ha corrido mucha tinta discutiendo sobre el tema del Génesis, que los días, que esto, que si eran 1000, si no eran 1000, si eran épocas. Mientras eso está aconteciendo en el capítulo 1, el resto de capítulos nos está diciendo cómo es que el Espíritu de Dios está trabajando para restaurar la fraternidad. Y para que nosotros nos atrevamos a responder con altura a la pregunta que se le hace a Caín, ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama, cada gota de sangre que derramamos violentamente del prójimo es un grito de protesta ante el cielo. La sangre de tu hermano clama desde la tierra, ¿dónde está? Una pregunta importante. Entonces vemos esa primera tensión, Caín, tensión entre hermanos, Caín y Abel. Ya se lo olvidó, no, entonces, eso es elemental, A, B, C, Caín y Abel. Luego la segunda tensión, Isaac e Ismael. Luego la tercera tensión, Jacob y Esaú. Y una cuarta tensión, José y sus hermanos. Por eso en el capítulo 50 del Génesis, cuando José se encuentra los hermanos están embolsados porque piensan que José los va a matar, se va a vengar. Y entonces intentan ponerse como sus sirvientes. José dice, no señor, ustedes no son mis sirvientes, ustedes son mis hermanos. Ningún hermano puede ser sirviente de otro. Y ahí se restaura entonces, finalmente en el Génesis, la fraternidad. Cuando aprendo a ver al otro como mi hermano, no como mi sirviente, ni como el escenario para lucrarme o para aprovecharme. Pero de eso tenemos que trabajar mucho en la iglesia, con nuestras familias y en este país. Si tan solo nos reconociéramos el uno al otro, nos reconociésemos como hermanos, entonces hace rato hubiésemos superado nuestros ciclos de violencia tal vez. Huyendo de su hermano Esaú, entonces, a quien le había robado la primogenitura, como ya decía, Jacob entonces descansa. Dice el texto que no leímos, pero que está allí, que coge una piedra y la convierte de almohada
Imagínate cómo será el sueño de este man. El cansancio que una piedra le sirve de almohada. Tal vez recordando la piedra que le sacó a Esaú. En fin, quién sabe qué elementos podamos sacar allí. Si yo fuera un predicador de esos que le gusta sacar cosas donde no es, dijera eso, aunque ya lo dije. La piedra que le causé a mi hermano. Pero el tipo toma una piedra y allí duerme, descansa. Y en medio de ese sueño, de ese descanso, tiene una experiencia luminosa, tiene una experiencia de Dios. Y frente a esa experiencia, él descubre algo que aparentemente no sabe. ¿Qué es lo que él no sabe? Que Dios está ahí. Así como cuando uno descubre algo que no sabe. ¿Cómo harían ustedes? Asombro, no, pero hombre. Ciertamente Dios está aquí, dice Jacob, y yo no lo sabía. Entonces descubre a Dios en el momento menos indicado tal vez, y en el espacio menos correcto, en el momento menos correcto moralmente hablando, y espacialmente hablando en el espacio menos indicado. Dios está aquí, dice él, yo no lo sabía. Fuera del campamento, ¿cierto? De Jacob, de su familia, fuera de su tribu, Dios sigue aconteciendo, Dios sigue sucediendo. Amén. Dios sigue sucediendo. Entonces, secularizar a Dios en este concepto, en esta construcción, tiene que ver con tomar conciencia de que Dios está con nosotros, en nosotros y a donde nosotros vamos. Eso significa adorar, reconocer. Los directores de alabanza dicen, hermano, vamos a adorar al Señor. La palabra dice, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, y convierte un texto de Juan en una tú sabes, una caricatura, porque en el texto ese de Juan ni hay guitarra, ni hay piano, hay una mujer y el Señor. Entonces la oración tiene que ver con otra cosa, que involucra, me imagino, nuestros tiempos de alabanza, nuestros tiempos de cántico, pero que excede y sobrepasa eso, que tiene que ver con la vida. Secularizar a Dios, entonces, es entender que Dios está, tener la conciencia de que Dios está con nosotros, en nosotros y a donde nosotros vamos. Frente a esto, yo quisiera decir esta mañana al menos 4 asuntos. ¿Cuántos asuntos? A ver, los que se están durmiendo, aplaudan, a ver. No, está Leo, ¿quién más? Soren. Sí, está pendiente, bueno. ¿Por qué no tenemos conciencia de Dios fuera de las 4 paredes? ¿Por qué nos queda difícil reconocerlo más allá de nuestras confesiones de fe? En fin, quisiera empezar diciendo que en primer lugar, por la falta de capacidad de asombro. Falta de capacidad de asombro. Ya sabemos qué va a acontecer, qué va a suceder. Primero esto, segundo esto. Es más, hay algunos textos bíblicos que escuchamos, el pastor dice, mire hermano, abran la Biblia en Salmo 23. Entonces usted dice, sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados, pastor. Me hará descansar junto a... O sea, ya sé. Y nos pasa como el chiste del asesino es el mayordomo. La gente está haciendo la cola para entrar al cine, la película allí en cartelera, y hay otra cola saliendo de cine, ya se vieron la película. Hay un tipo de la cola que está saliendo, dice, el asesino es el mayordomo. Se tiró la película. Así nos pasa a veces en nuestra lectura de la Biblia, nuestra experiencia de Dios. Ya sabemos qué va a pasar. Voy a la iglesia esa hoy. Escucho la alabanza, el pastor Giovanni con sus chistes malos. Ahora con esa camisa color zapote. Falta la leche y ya. Por la falta de nuestra falta de capacidad de asombro. Dios se nos ha vuelto paisaje.
la experiencia de fe se nos ha vuelto común. ¿Qué es aquello que es paisaje? Aquello que los autóctonos ya no disfrutan, pero que los foráneos anhelan con deseo. ¿Cuál es el sueño de un cachaco? Con el perdón de los cachacos que están aquí esta mañana, que viven aquí en Cartagena. El sueño del cachaco, venir a conocer el mar. Y uno ve el cachaco con media en la playa. Uno dice, este man es cachaco. Pero, y la playa, Boca Grande, el castillo de San Felipe, esto, lo otro, cosa que uno pasa por allí y lo mismo le acontece a uno con Dios, con la Biblia. Lo mismo le acontece a uno en la casa con la esposa. Con el esposo, se le va volviendo el otro paisaje, ¿cierto? Y uno está allí, pero no está. Sí, sí. ¿Ah? Si uno parece como hermano. Y parece que eran un par de hermanos aquí. La experiencia de Dios se va volviendo paisaje. Ya no nos asombra. Porque, tal vez por eso que los psicólogos llaman el trauma de la monotonía, la rutina o lo rutinario, ha llenado de óxido la vida, de modo que ya vivir se nos torna pesado. ¿No les ha pasado eso? No. La idea es que sí, Señor, sí, pastor. Vivir se torna pesado. La otra razón es tal vez por la ingratitud. O la fuerza de la ingratitud. El ingrato no tiene nada para agradecer. No tiene nada para celebrar. La vida del ingrato es lúgubre. ¿Por qué? Porque siempre hay faltantes. Siempre hay reclamos. Nunca hay gozo. Nunca hay alegría. Nunca hay celebración. Porque siempre faltan cosas. Ay, no. Otro día de sol. Dice el ingrato. Al día siguiente, tremendo aguacero. Ay, no, ahora, vea pues, este clima está en loco. Ayer esa soledad que había, es decir, solazo, ¿no? Y hoy, vea, el diluvio, pues. Entonces, no hay nada para agradecer. Mire, hermano, yo he aprendido, ahora que ya uno va entrando, acabo de cumplir mis 25, el martes, que la gente más feliz de la vida es aquella que es capaz de agradecer. Pero no tanto agradecer por aquellas cosas grandes, sino agradecer por lo pequeño, lo nimio, lo diminuto. Porque Dios de la Biblia revela su grandeza en lo pequeño y en lo que nosotros creemos que no. Señor, gracias por esas cosas especialmente que no se pueden comprar en el supermercado. Porque para todo lo demás existe Mastercard. Usted que se embala, ¿no? Pero en la flor que hay en el parque que acaba de suceder, el atardecer aquí, el amanecer acá, el trinar de las aves, que podamos estar como familia juntos, así sea comiendo un arroz con punto blanco que dicen. Punto blanco. Arroz blanco, yuca y suero. Punto blanco. Pero que estemos contentos, que estemos felices. Señor, gracias por esto. El ingrato ha perdido su capacidad de asombro porque cree que siempre hay faltantes. La gente más feliz en la vida es aquella que siempre vive agradeciendo por aquellas cosas que tiene. No desagradecido por las que le hacen falta. Ay, no, si yo tuviera ese carro como que tiene Rodolfo. Pero vea, yo tengo este Renaultcito 4, que hay que empujarlo para aprender. Le dicen que todo a Colón. Porque se prende y la gente dice, tierra, tierra, le echan tierra y se apaga. ¿Y saben qué, hermanos? Generalmente, la gente que vive así, observen y verán, tiene casi siempre una actitud frente a la vida criticona. Es gente que ha perdido en la vida la capacidad de asombro
que se ha llenado la vida de óxido por la rutina, por el trauma de la monotonía, y que es ingrato, vive criticándolo todo. Póngale la firma. Vive con actitud criticona. Yo no sé, ahora el pastor con esa camisa. Vea usted. Esa alabanza de hoy, yo no sé, Freddy, ¿qué le está pasando? Quizás estará en pecado. Sí. Vea, esa predicación, o sea, nada. Ahora es que nos vamos a ir a mudar. Tan tranquilos que estamos aquí nosotros aquí, ¿para qué nos vamos a mudar para otro lado? Ahora es que hay que... No, hombre, no es feliz. Y ojalá puedas exponerte a la presencia creadora y creativa del Espíritu Santo, de modo que vuelvas a reír, que vuelvas a reír, que vuelvas a disfrutar la vida, que vuelvas a disfrutar de los tuyos, que vuelvas a disfrutar de las pocas o muchas cosas que tienes, ojalá de las pocas, y que vuelvas a cultivar la capacidad de asombro. Por eso, tal vez, no percibimos a Dios en la cotidianidad. Mientras otros dicen, uy, Dios me hizo esto, el Señor me ayudó aquí, el Señor me ha restaurado, el Señor me ha fortalecido, y tú te quedas pensando y viendo y diciendo, caramba, pero a mí el Señor no me hace nada. Y todos los días hay alimento, hay un techo, de pronto una gotera, pero se pone allí un parche, lo que sea. Pero a mí Dios no me hace nada. Por eso, porque este otro ha desarrollado la capacidad de asombro, sabe que su existencia, que su vida está en las manos de Dios, que hoy está vivo porque Dios así lo ha querido y mañana lo estará si Dios lo quiere, y echa para adelante y trabaja duro en la vida e incluye a Dios en su agenda. Dios está allí. En segundo lugar, creo que la razón por la que no vemos a Dios allá afuera, en lo cotidiano, es una razón teológica. La primera razón es más emocional o psicológica, si quieren llamarle así. La segunda razón es más teológica, es decir, nuestra teología, la forma en la que hemos aprendido y percibido a Dios, también nos lleva a sacar a Dios del paseo y a vivir allá afuera como si Dios no existiera. El Dios de la tienda, como lo era para Jacob, el Dios de la tribu, el Dios del grupo. Por eso Jacob se extraña. No puede ser. Dios también está aquí. Los evangélicos creemos que Dios es patrimonio nuestro. ¿Sí? Y usted habla con un hermano católico, un creyente, una persona sincera, una persona que ama al Señor, y no puede faltar la ocasión. ¿Para qué? Ay, qué bueno, hablas muy bonito de Dios, pero si estuvieras en mi iglesia. Porque nuestra evangelización se ha centrado en ¿qué? En conquistar a un católico para el Señor, y no en llevar las buenas nuevas a la gente que sufre, al pecador, para ver cómo, y si se queda en nuestra comunidad, excelente. Entonces los evangélicos creemos que Dios es patrimonio nuestro. Como dijo Desmond Tutu, arzobispo de Sudáfrica, Dios no es cristiano. Eso es escandaloso, ¿cierto? Es decir, Dios no pertenece a los cristianos. Dios sucede en todo. Nosotros, que sí hemos sido preparados para ver al diablo en todas partes. El diablo está en todas partes. Ese parece que fuera nuestro manual la edición número 1 en el discipulado. Tienes que entender, querido discípulo nuevo, que el diablo está en todas partes. Pero somos incapaces de ver a Dios en todas partes. Dios, de quien dijo el profeta Isaías capítulo 6, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, yo crecí una cultura creyente donde todo era del diablo.
Y yo, este man sí tiene cosas. Esa música es el diablo, ese pantalón es el diablo, esa camisa es el diablo. Una muchacha bonita de la iglesia que me gustaba, esa muchacha es el diablo. Y este man tiene cosas bonitas también. Va. Pero somos incapaces. El profeta Isaías, en medio de un momento de crisis, capítulo 6, puede declarar eso. Santo, 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 declaran los serafines que están allí. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su... Qué belleza, ¿cierto? Qué belleza, toda la tierra está llena de tu gloria. Y así lo cantamos ahorita. Mi vida está llena de tu gloria. La iglesia está llena de tu gloria. Mi trabajo, mi oficina está llena de ti, Señor. Mi familia está llena de lo que tú eres. Toda la tierra está llena de tu gloria. Nuestra teología. Entonces, creemos que Dios no puede acontecer más allá de mi confesión de fe, más allá de mi denominación, que Dios es patrimonio de los evangélicos, que tenemos a Dios y a su Espíritu hipotecado, nos pertenece a nosotros, tenemos nosotros, y eso ya es sectarismo. Todo grupo religioso que cree que es amo de la verdad y que Dios le pertenece, es una secta. ¿Escucharon eso? Yo me acuerdo que había unas cosas que vendían en las librerías cristianas. Somos evangélicos y ¿qué? En la puerta. Somos evangélicos como invitando a la pelea. Todo grupo, llámese evangélico, testigo de Jehová, Jesús solo, católico, todo grupo que crea que Dios le pertenece y que tiene la verdad absoluta, se equivoca, es una secta. Y sectarios hay mucho entre nosotros. Queremos que el otro viva la experiencia de Dios que hemos vivido nosotros. Que Dios se mueva de acuerdo a nuestros criterios, nuestra teología. Ay, no, pero tú no eres el AIC. Porque no te vienes para acá, va. Y hemos entonces renunciado a esa visión holística, plena de la Escritura. Y hemos asumido la división de esferas, como ya lo decía, en donde lo espiritual es superior, orar, predicar, abrir la Biblia, y donde lo secular es inferior, trabajar, pasear, disfrutar de la familia, en fin. Pero no, la buena noticia es que la Biblia no ve la espiritualidad y la experiencia de Dios de esa manera. La buena noticia es que en la Biblia todo es un todo. Como lo he dicho en alguna parte, creo que en eventos de jóvenes, dedícate a vivir de tal modo para Dios, de manera que no te quede tiempo para otra cosa. ¿Escucharon eso? Vive para Dios de tal modo o de tal manera, de modo que no te quede tiempo para otra cosa. No falta el que piense, ay, ¿a qué hora voy a trabajar? No, por eso, porque todavía estás pensando en clave de división de esferas, secular, espiritual, pero que vivas mañana para Dios en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en la cuadra, en la relación que entablaste, de tal manera, de modo que no te quede tiempo para vivir para nadie más. Vives para Dios, trabajas para Dios, te diviertes para Dios, construye familia para Dios. Ahora sí, vive para Dios de tal modo, de tal manera, de modo que no te quede tiempo para otra cosa. Creo que nuestro concepto devocional también ha ayudado un poco a distorsionar a veces esa realidad. Porque nosotros pensamos que el devocional es un tiempo en la mañana, generalmente en la mañana, que le dedicamos a Dios para luego dedicarnos ¿a qué? A otras cosas. No, ya le dediqué tiempo a Dios, ahora me dedico acá al trabajo. Pero el devocional es un tiempo que nos recuerda que todo nuestro tiempo está dedicado a Dios. Eso cambia la dinámica, ¿no? Entonces, dos razones por las cuales creo no hemos secularizado, no vivimos a Dios fuera. Primero, hemos perdido la capacidad de asombro.
Segundo, nuestra teología. Creemos que Dios es nuestro y que Dios no puede suceder, acontecer más allá de nuestras propias realidades. Ojalá, hermano, es mi oración, que esta semana el Señor te sorprenda tanto, de modo que puedas percibirlo en donde menos pensaste y que puedas encontrarlo en donde menos pensaste que lo encontrarías. Jacob dice, uy, Dios está aquí. Pero al final del relato ya no va a decir Dios está aquí, sino Dios está en ti. Cuando se encuentra con su hermano Esaú y le dice, hermano, verte a ti ha sido como ver el rostro de Dios. Dios está en ti. Que esta semana el Señor te sorprenda. Pude descubrir a Dios aquí. Dios estaba en la zarza. Moisés no sabía. Dios estaba en el siervo sufriente, Isaías 53. Y nosotros lo tuvimos como castigado de Dios, decían ellos. Y resulta que Dios nos estaba salvando a través de él. Era asombroso. Pero Dios también estaba en el crucificado. Pablo dice, Dios estaba en Cristo, restaurando consigo mismo todas las cosas. Que esta semana Dios te sorprenda. Dos asuntos más que quisiera decir para terminar. Me llama la atención que en este texto y en este relato, Jacob, ¿ustedes saben qué significa el nombre Jacob? Engañador, tramposo. Al final su nombre va a ser cambiado. Pero Jacob es tramposo, es tramoyero. Y va huyendo aquí y se encuentra con la tapa del frasco, el tío Labán. Que si Jacob tenía pregrado, Labán tenía maestría. Era como un asunto de familia, ¿no? Jacob cree que ya se graduó, pero se encuentra con Labán y trabaja 7 años por la pelada que le gusta. Y la noche que se la entregó, le entregó fue otra. Y en la mañana el tipo descubre, claro, no había electricidad del Caribe, gracias a Dios, nada de eso. Y esta no es. Y le reclamó, entonces el tío le dice, bueno, trabaja otros 7 años más por la otra. Se encuentra el hambre con la comida, la uña con el mugre, la tapa con el frasco, el agua con el sediento, y en fin. Pero me llama la atención que en esta parte del texto, Dios, escuche bien esto, sigue trabajando, sigue estando con el ladrón. Él acaba de cometer el robo de su vida, del siglo, pero Dios sigue trabajando con el pecador. Dios sigue trabajando con el victimario. Dios sigue trabajando con aquel que está roto por dentro, partido por dentro. Qué curioso. Y eso es una buena noticia. No porque Dios legitima la violencia y el robo, sino porque quiere entablar como con Caín un diálogo para que el victimario reivindique sus actos, para que se acoja al perdón, a la misericordia, para que hable con su víctima, para que se pongan al día y para que traigan a sus vidas y a la tierra sanidad. Porque en la Biblia la sanidad de la tierra está sujeta a la sanidad de nuestras relaciones. Una buena noticia, creo, de esta parte del texto es que, hermanos, muy a pesar de nuestras grandes y profundas heridas, tanto morales como emocionales, Dios sigue trabajando en ti y en mí. Esa es una buena noticia. Dios sigue trabajando, porque quiere cambiarnos, porque quiere ponernos a tono con Él y con los demás. Y así lo expresé hace bastante tiempito ya, en una de mis chácharas, una de mis publicaciones bajo el título La Cháchara, Teología Patas Arriba, la número 65. Dios estuvo allí. Cuando Adán
hombre arquetípico, hombre modelo, traspasó la frontera. ¿Dónde estuvo Dios? Dios estuvo allí. Cuando Caín rompió la fraternidad asesinando a su hermano, Dios trata con el victimario. Dios estuvo allí. Cuando el viejo Abraham miente en Egipto, el padre de la fe, Dios estuvo allí. Cuando el tramposo Jacob sale huyendo después de hacer el robo de su vida, Dios estuvo allí. Cuando David abusa del poder y comete adulterio y asesinato, Dios estuvo allí. Cuando el pueblo de Israel va al exilio por sus torpezas, Dios estuvo allí. Cuando la oveja se pierde, se es capaz de poner en riesgo la institución y se va por ella, Dios estuvo allí. Cuando el pródigo se va de casa, el padre siempre lo espera, siempre lo ama, Dios estuvo allí. Cuando los no pecadores intentan apedrear a la pecadora, Jesús interviene evitando las piedras y posibilitando la reorientación. Dios estuvo allí. Cuando los caminantes a Emaús abandonan el grupo, desesperanzados, se apartan de la congregación, Dios estuvo allí. Cuando Jesús muere como revoltoso, muere como pecador por los pecadores, Dios estuvo allí. ¿Qué belleza es esto? Ahora, he predicado tantas veces que somos pecadores, que somos vulnerables, que arrastramos miserias. Las personas que me escuchan dicen, amén, pastor, así es, somos pecadores. Me pregunto, cuando llegue el día en el que me toque mostrarles por experiencia propia de que así es, de que realmente soy un pecador, cuando llegue el día en el que mis hondas y profundas heridas queden expuestas, ¿quién quedará a mi lado? ¿Mi familia? ¿La iglesia en la que sirvo? ¿La denominación que un día me ordenó? ¿Mis amigos? ¿Me echarán a un lado como objeto descartable cuando se den cuenta que soy defectuoso? Una cosa es segura, Dios, que siempre me ha amado sin ediciones ni filtros, siempre estará aquí. Amén. Y en último lugar, ciertamente, dice Jacob, así decía un presidente del país, entonces verdaderamente, ciertamente, versículos 18 y 19 dicen, Jacob se levantó muy de mañana, ya amaneció, tomó la piedra que había puesto como cabecera, la puso como señal y derramó aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre antiguo de la ciudad era Luz. Jacob, a partir de la experiencia de Dios, es capaz de renombrar, diga conmigo, renombrar, para despertarlos. Tiene la capacidad de resignificar aquel lugar porque Dios, o ha descubierto que Dios está allí. Betel significa casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí, esta mañana, no tendrán que resignificar la vida? Algunas experiencias dolorosas a partir del encuentro y a partir de la conciencia de que Dios está aquí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, esta mañana y justo cuando empieza el año, no tendremos que resignificar nuestra vida y sanar nuestra historia, nuestra emoción, nuestras emociones? Entendiendo de que ese proceso doloroso que viví, de que esa persona con la que no entendí, Dios está usando algo en eso para formar mi carácter y para traer hoy, como dijo José a los hermanos, salvación a muchos. ¿Cuántos de nosotros hoy tendrá que revisar incluso su experiencia ya confesada de Dios? Y a partir de esa conciencia de que Dios me acompaña, de que soy en Dios, de que Dios está conmigo, poder resignificar mis espacios. El cuarto, la oficina, la calle,
el centro comercial, resignificar la calle, resignificar la familia, porque Dios está. Es decir, uno va cambiando y va renombrando las cosas porque Dios ha sucedido y ha aparecido en la vida. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ya todas son resignificadas, todas son hechas nuevas, todas son renombradas. Amén. Tarea para esta semana. Antes de la tarea, estaba recordando la canción de Jesús Adrián Romero que se llama No hay paredes. Quiero llevarte a todo lugar conmigo, dice la canción. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo y a la escuela y donde viajo. Te quiero llevar, fuera del templo y la religión, por todo el pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de la ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Amén. Tarea para esta semana. Afilar de tal manera, preparar la vida de tal manera para Dios, de modo que yo pueda experimentarlo esta semana en donde menos pensaba, en donde menos creía. Pregúntese, en este lugar en donde estoy, ¿cómo acontece Dios? ¿Cómo sucede Dios aquí? Dios, ¿cómo estás aquí? ¿En qué idioma quieres hablarme aquí? ¿Qué quieres que vea aquí? De esta situación que estoy viviendo, ¿qué quieres que vea? Esta persona con la que tengo esta mala relación, ¿hacia dónde quieres llevar esto, Señor? Esta realidad esta crisis que estoy viviendo, Señor, ¿qué quieres enseñarme, Señor, con esta crisis? Señor, este empleo que no se dio, que estaba allí justo de momento, pero que, ¿cómo puedo yo resignificar la experiencia? ¿Cómo puedo capitalizar eso? ¿Cómo puedo decir, Dios está aquí, yo no lo sabía y Él me dará la fuerza para seguir adelante? Dios está aquí, yo no lo sabía y sé que estará usando esta circunstancia para algún buen propósito en mi vida. Amén. Incline su rostro, por favor, y ore al Señor. Señor, como Jacob, estamos esta mañana profundamente heridos. A veces huyendo de realidades, a veces huyendo de nuestras propias, de las consecuencias de nuestras acciones fraternas. Pero tú, con tu misericordia, nos encuentras en el camino, sucedes, te apareces, nos invitas a la conversión, a la revisión de la vida, como le hemos dicho, a la reorientación y la resignificación de todas las experiencias vividas. Hemos resignificado la vida, la hemos reseteado porque nos hemos encontrado contigo, el autor de la vida. Señor, permite que cada uno de nosotros pueda tener esta semana una experiencia genuina y real, más allá de las cuatro paredes, Señor, más allá de los lugares ya sabidos, de los caminos ya recorridos, de las calles ya transitadas, que podamos verte y apreciarte de otro modo, en otra circunstancia o en cada circunstancia, que el GPS pueda tener una dirección distinta y experimentarte de manera distinta. Señor, que esta semana nos sorprendas por la forma en la que te manifiestas, pero que también nosotros podamos cultivar, entrenar, restaurar, recuperar ese sagrado don del asombro, la capacidad de asombrarse, no tanto por las cosas grandes, pues es normal, sino precisamente por los detalles, por las cosas pequeñas de la vida, en donde te encanta camuflarte
en donde te encanta aparecer y suceder. Gracias por esta mañana. Sana algunos de los nuestros, Señor. Tendrá que revisar también la vida. Esa vida que ha estado huyendo, Señor, esas relaciones maltrechas. Algunos tendrán que resignificar las emociones, sanar la historia, vivir su duelo con altura, con gallardía, con valentía, porque tu Espíritu los sostiene, porque tú, Señor, nos invitas a seguir adelante. Les entrego en tus manos, Señor, y nos entregamos en tus manos, porque sabemos que allí estamos seguros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos.